En el esquema vemos que se desarrollan tres enfoques complementarios que ayudan a construir un ambiente equilibrado y efectivo en cualquier organización o grupo. Primero, hemos visto el clima afectivo, que se refiere a la calidad de las relaciones interpersonales y el impacto emocional dentro del entorno. Este clima se basa en que la comunicación debe ser asertiva, basada en la confianza mutua y con un alto nivel de comprensión. Esto asegura que las personas se sientan escuchadas y valoradas, que la convivencia mejora cuando hay afecto, empatía, cercanía y distensión. Estas características reducen tensiones y fortalecen lazos entre los miembros, y un ambiente positivo que crea un entorno más liviano y motivador, fomentando la cooperación y la motivación intrínseca. Un clima afectivo bien desarrollado incrementa la satisfacción de las personas y mejora la cohesión del grupo. Después hemos visto el clima efectivo, que se enfoca en la organización, el cumplimiento de metas y la funcionalidad del grupo. Sus componentes incluyen funcionalidad y eficiencia, destacando la importancia de la planificación, la supervisión constante y la claridad en los objetivos. Esto permite a las personas saber exactamente qué espera de ellas, eliminando de esa manera la incertidumbre. Las pautas y normas claras, que son fundamentales para establecer un marco de referencia que guíe el comportamiento y las relaciones. Esto genera una disciplina automatizada y fluida donde las tareas se realizan sin conflictos innecesarios. Este clima ayuda a maximizar el rendimiento del grupo y a garantizar que los recursos sean utilizados de manera óptima. Y por último, hemos visto el clima personalizante, que se centra en el desarrollo y la valoración individual dentro del colectivo, promoviendo un sentido de pertenencia y protagonismo. Se caracteriza por relaciones personalizantes que están basadas en el respeto, la valoración individual y la autonomía, lo que genera confianza, seguridad y eficacia en las personas. Personalización intelectual, que promueve actividades que destacan el protagonismo, la participación activa, la implicación y la capacidad de elaborar soluciones, de manera que se fomenta la creatividad y el aprendizaje significativo. Y elaboración del conocimiento. Se valora el proceso de descubrir, aplicar y transformar conocimiento, asegurando que las personas no solo siguen instrucciones, sino que también contribuyan al aprendizaje colectivo. Este tipo de clima permite que las personas se sientan parte activa del proceso, potenciando su compromiso y satisfacción. En conclusión, el equilibrio entre estos tres climas crea un entorno donde las personas no solo se sienten valoradas y comprendidas, sino que también tienen herramientas claras para alcanzar objetivos mientras crecen personal y profesionalmente. Aplicar este modelo puede ser útil en contextos laborales, educativos o deportivos para maximizar el rendimiento y el bienestar grupal. Vamos a enfatizar en la relevancia del clima físico del aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este clima no solo se refiere a la temperatura o la iluminación, sino a todos los elementos tangibles del espacio educativo, la distribución del mobiliario, la decoración, los materiales disponibles y su organización. En él influyen las relaciones y el aprendizaje. La disposición de los elementos del aula puede fomentar o limitar la interacción entre los estudiantes, así como la forma en que se llevan a cabo las actividades. El profesor tiene la figura de arquitecto en el espacio de clase, ya que juega un papel fundamental en la creación de un ambiente de aprendizaje óptimo. Debe considerar la organización espacial, la dotación de materiales y su disposición para favorecer el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. La organización espacial es muy importante porque la distribución del mobiliario debe permitir el movimiento y facilitar diferentes tipos de actividades. Los materiales son muy relevantes, puesto que la selección, cantidad y disposición de ellos influyen directamente en el contenido y en la profundidad del aprendizaje. El clima físico actúa como un elemento integrador, junto con otros factores como el clima social y el clima motivacional. Estos conforman el clima general del aula y contribuyen a una visión más completa del proceso educativo. En resumen, el clima físico del aula es un elemento clave para crear un aprendizaje enriquecedor y efectivo. Al prestar atención a los detalles del espacio físico, los docentes pueden promover la participación activa de los estudiantes, facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades y favorecer el desarrollo integral de los niños. En la etapa de educación infantil, la importancia del clima físico es aún mayor, ya que los niños aprenden a través de la exploración y la interacción con el entorno. Por tanto, es fundamental que los docentes de esta etapa comprendan cómo organizar el espacio para maximizar el aprendizaje y el desarrollo de los alumnos.
En conclusión, los docentes deben reflexionar sobre la importancia del clima físico del aula y considerar cómo pueden crear espacios de aprendizaje más estimulantes y efectivos para sus alumnos. En el siguiente esquema se presentan 3 tareas clave que el maestro debe tener en cuenta para adecuar el entorno de aprendizaje en las aulas de infantil. La primera tarea es la organización espacial, que consiste en distribuir el mobiliario para permitir movimientos y actividades de aprendizaje, creando un ambiente adecuado para los niños. Una clara percepción del espacio que ha de ser organizado y un entendimiento de sus efectos específicos sobre los esquemas del movimiento resultan elementos necesarios para una organización espacial eficaz. La segunda tarea es la dotación de materiales, que consiste en seleccionar y organizar materiales accesibles para los niños, fomentando el aprendizaje autónomo. La dotación de estos materiales influye en el contenido y la forma de las actividades de aprendizaje dentro del aula. Contar con ellos tiene un efecto a largo plazo sobre el conocimiento, las destrezas y los procesos mentales que pueden desarrollar los niños cuando utilizan el entorno. Las fuentes de información a través de las que el niño tiene acceso a la información determinan el contenido del conocimiento de las actividades y las destrezas practicadas en los niños. Al mismo tiempo, la cantidad de información accesible representada por esas fuentes de información en el contexto de aprendizaje determina la profundidad del conocimiento de los niños y los procesos mentales empleados en la constitución de ese conocimiento. La tercera y última tarea consiste en la disposición de los materiales. Decidir cómo y dónde colocar los materiales en el aula, lo que influye en el compromiso, la atención y el tipo de habilidades que se pueden desarrollar. La disposición de materiales tiene una gran influencia en el nivel de compromiso de los alumnos en las actividades de aprendizaje. Su disposición es causa de muy diferentes acontecimientos que generan en el aula, algunos relacionados con la gestión y la conducta y otros con la cantidad y la profundidad del aprendizaje. Esta disposición influirá tanto en el nivel de atención generada en los niños y niñas como en la variedad de destrezas o habilidades que se pueden trabajar con ellos. En conjunto, estas tareas contribuyen a crear un ambiente educativo que favorece el aprendizaje y las interacciones en el aula. El último esquema aborda cómo el entorno físico y medioambiental influyen directamente en los sentimientos, reacciones y actitudes de los niños y adultos que interactúan en un espacio educativo. En el contexto de la educación infantil se destaca la necesidad de que el clima físico sea cálido, acogedor y seguro, ya que esto impacta positivamente en el bienestar emocional y el aprendizaje de los niños. El clima físico se compone de diversos factores medioambientales que moldean la experiencia dentro del aula. A continuación nombraré algunos elementos fundamentales que definen el clima físico. Ruido. El control del sonido en el aula es esencial para evitar distracciones y estrés. Iluminación. Una iluminación adecuada genera comodidad y mejora el desempeño. Ubicación. La ubicación del aula dentro de la escuela también tiene implicaciones logísticas y emocionales. Distribución del mobiliario. Un espacio bien organizado favorece la interacción y la funcionalidad. Decoración. Los elementos decorativos deben ser amigables y estimulantes. Materiales. Los materiales educativos deben ser accesibles, seguros y adaptados al desarrollo infantil. ¿Es posible cambiar el clima del aula? El esquema plantea que el clima del aula no es un aspecto fijo, sino que puede transformarse para ajustarse a las necesidades de los niños. Esto requiere de una planificación consciente y de acciones concretas por parte del profesor, quien es identificado como una pieza clave en este proceso. El profesor como agente de cambio. El docente tiene la capacidad de moldear el clima del aula al crear un entorno que fomente la socialización y el aprendizaje activo. Algunas estrategias claves que debe implementar incluyen proveer experiencias relacionales, diseñar actividades que promuevan la interacción entre compañeros y adultos, estímulo del aprendizaje emocional y social, generar situaciones que permitan a los niños descubrir,
aprender y disfrutar del proceso educativo. Fomentar cooperación y descubrimiento. Crear un espacio donde el aprendizaje colectivo sea valorado y practicado. Para finalizar, el esquema concluye que el ambiente físico no es solo un elemento estético, sino una herramienta fundamental para facilitar el proceso de socialización en los niños. Este proceso permite que los pequeños se sientan cómodos y desarrollen habilidades sociales en un entorno seguro.